y ver a mi amigo Pablo y su familia. Acabo de ver a Jean Paul y yo dije, no puede ser, el hombre pequeñito que corría por toda la iglesia de Santa Rosa con una guitarra plástica y ya está hecho un hombre, y el tiempo no pasa en vano. Ahora hay una familia agrandada, ahora hay otro miembro de la familia que yo no conocía, así que eventualmente tenemos que vernos. Pero me es grato estar aquí, me es grato saber que en las mañanas del domingo todavía hay gente que, a pesar de su cansancio, de sus miles de afanes, de las luchas mentales y emocionales, que son las que más cansan, han decidido coger sus arpas y llegar a la casa del Señor para adorar su nombre. Eso es una bendición, hermano. Hay un salmo, que es el Salmo 137, que habla precisamente de algo que hicieron los levitas en el cautiverio. Se levantaron y colgaron las arpas en los sauces. Voy a leer los primeros 3 versos de ese salmo y de ahí el mensaje pastoral de la mañana: descolguemos nuestras arpas. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra de extraños? Que el Señor nos hable en esta hermosa mañana. No hay un mejor amigo que el Señor, porque Dios no falla. Nosotros vivimos en un mundo donde la teología está puesta a fuego. A fuego no porque vaya a ser mejor, a fuego por la cantidad de disparates, de supuestas interpretaciones, de nuevas revelaciones que realmente meten miedo, asustan y en algunas ocasiones bastante delicadas sacan gente de la iglesia. Y en medio de esa vorágine que vive el mundo cristiano actual, las teologías que la gente quiere agarrarse son las teologías de no sufrir, son las teologías que le garanticen que no va a haber pruebas, son las garantías que le permitan, las teologías que le permitan creer que el ser humano, mientras tenga fe, todo le va a salir bien. Y esas teologías débiles, totalmente endebles, no pueden sobrevivir en la vida real, porque la vida real está diseñada para que contenga problemas. La vida real va a tener situaciones difíciles. La vida real nos hace en ocasiones un llamado a tomar decisiones que nunca pensábamos que las íbamos a tener que tomar. Y si yo no tengo del otro lado una teología sana, una buena base en el Señor, una creencia que Dios es mi amigo en cualquier situación, me va a causar crisis ser cristiano. Por lo tanto, hay que volver al texto bíblico y revisar el documento para tampoco llevar esto al otro extremo de que siempre vamos a estar en contiendas, en luchas, en pruebas, en un diablo que parece que es más poderoso que el mismo Señor para alguna gente, que persigue a los creyentes donde quiera, porque yo he ido a sitios donde la gente se pasa viendo demonios pero nunca han visto un ángel. Tampoco podemos llegar allá. Tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance. Y el balance lo ofrece cuando uno se puede sentar y analizar lo que estoy viviendo,
no a la luz de lo que yo creo, sino a la luz de lo que Dios quiere que yo vea. El texto que hemos leído es un texto altamente controversial, porque uno quiere escuchar un salmo que edifique, un salmo que alegre, un salmo que llene de vida, pero esto es un salmo trágico. Esto es un salmo que empieza diciendo que están llorando frente a los ríos, que engancharon las arpas, que el enemigo le pide que canten, que cante con alegría. Y dice, no puede ser, no puede ser. Esto es un salmo que parece más a Nidia Caro cuando ganó el Festival Otis, que decía que le daba pereza abrir la boca para decir lo que ya habían dicho tantos, pero que hoy canto por cantar, aunque me duele el corazón. No, uno tiene que cantar de alegría, uno tiene que cantar de regocijo, uno tiene que cantar porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Uno tiene que cantar aunque uno no entienda lo que uno esté viviendo, uno tiene que cantar para que el enemigo sepa que lo que estoy pasando no me va a silenciar la voz de levantarle alabanza a ese Dios que a pesar de lo que estoy pasando, me mantiene vivo ante su presencia. Por lo tanto, hay que ver qué está pasando en este salmo. Y obvio es un salmo de cautiverio. Quienes están descritos en el salmo son los levitas porque son los que cargan las arpas, son los músicos del templo. Y la primera pregunta que uno se tiene que hacer en la mañana de hoy es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hace esta gente frente a los ríos de Babilonia? ¿Por qué están allí? Y si uno se remonta a los datos históricos, empieza a encontrar contestaciones. Israel escogió a Dios, pero lo escogió con una misión. No los escogió para que fueran mejores que nadie, como hoy en muchos círculos religiosos quieren hacer ver. Los escogió simplemente porque Dios tenía que buscar dentro de todos los pueblos del mundo uno que se asemejara a Él, de donde viniera la salvación para los seres humanos. Dios no podía coger los griegos, no podía coger los egipcios, no podía coger la gente de Mesopotamia, porque tienen tantos dioses que la gente no va a saber de qué Dios viene Cristo. Pero estos creían en un solo Dios. Dijo, esta es la gente. Hizo un pacto. Y en la historia de Israel, que no la vamos a decir la mañana de hoy, porque si no, no salimos, pero en síntesis, llegó a un punto donde le levantaron casa a Jehová. Y el templo de Jerusalén, bajo el comando de Salomón, se empezó a convertir en el proyecto máximo del pueblo judío. Pero pasó algo grave que ya los profetas estaban anticipando. El templo empezó a sustituir al Señor. Ahora era el templo, y el templo había que enchaparlo en oro, y el templo los sacerdotes tenían que vestir unos uniformes nuevos, y había que ponerle piedras preciosas en el efod. Dicen los libros de la colección judaica que los sacerdotes le pidieron a los levitas que trataran de enchapar o de crear los instrumentos con oro para que brillaran en el templo. Y se formó un problema bien grande cuando llegó a la sección de los flautistas. Porque enchapar las flautas en oro causó un problema trágico. Opacó el sonido de las flautas. Y para los salmos en hebreo, en su música original, la flauta es esencial por los pasajes pastoriles. Y cuando tocaban los pasajes pastoriles no se escuchaban, se ahogaba, se estrangulaba. Y los sacerdotes de un lado exigiendo y los levitas del otro razonando. ¿Y qué vamos a hacer? Los levitas dijeron, quitémosle el oro, que suene como tiene que sonar, a madera. Porque Dios no está mirando el oro de la flauta, Dios está escuchando el sonido que produce. Fíjense que algo interesante porque es un valor añadido que cualquiera dice, wow, una flauta en oro. Pero no se oía bien. Dios nunca ha estado apoyando los estuches. El Dios nuestro es un Dios que sabe que el contenido vale más que la cartuchera.
A Dios no se puede venir con disfraces, con máscaras para tratar de hacerle ver, estoy bien, estoy bien. Si usted no se siente bien, Dios también entiende eso. Si usted está pasando por un problema, Dios comprende su situación. Si usted incluso le duele, Dios lo conoce porque al convertirse en hombre experimentó lo que es dolor en su propia carne, más allá del conocimiento que pueda tener como Dios. Dios conoce. Pero si esa era la situación del templo, aquí viene el problema. Se convirtió en un obstáculo. Cuando las situaciones de nuestra vida nosotros auspiciamos o permitimos que se conviertan en un obstáculo entre la relación de Dios y nosotros, no le damos otra opción al Señor de que Él meta la mano y saque el obstáculo. No importa lo que sea, porque Dios quiere mantener la relación contigo hasta las últimas circunstancias. Y es por eso a veces que hay pérdida de casa, y pérdida de bote, y pérdida de trabajo, y pérdida de tantas cosas, y no lo asociamos porque tenemos la mente fragmentada, y decimos que todo obra para bien, pero no podemos ver que el todo nuestro incluye el todo real, y que si me pasa algo en el camino, Dios está en el asunto, algo Dios me quiere enseñar, algo Dios me quiere revelar, algo Dios me quiere mostrar, que en la situación última va a traer bendición para mi vida, aunque yo no lo esté viendo ahora. Y como el templo era más grande que Dios, Dios dijo, ok. Como dicen en el argot judicial, nada más con el testigo. Y le dolió al mundo judío, porque en su propia literatura dice que Dios usó a su siervo Nabucodonosor. Imagínese usted, el enemigo ahora es el siervo de Dios para destruir el templo. Es la visión que tiene el mundo judío, con sus crisis y sus deficiencias, pero empezaron a aprender otras cosas. Se los llevan al cautiverio y la primera cosa que aprendieron es que Dios no está obligado a contestar las peticiones tal como yo se las pido. ¿Cuál pudiera haber sido la petición de los levitas? Sácanos del cautiverio, devuélvenos a Jerusalén y reconstruye el templo. Ni la primera, ni la segunda, ni la tercera. ¿Y por qué? Que Dios se encaprichó. Le dije al principio que este es el mejor amigo. Un mejor amigo siempre sabe qué es lo mejor que me conviene desde la óptica de la amistad. Y Dios no está para complacer caprichos a la gente. Y hoy día la gente se pasa declarando cosas y exigiéndole a Dios, y yo tengo fe, y no pasa lo que piden, y no pasa lo que declaran, y no pasa lo que reclaman, y entonces Dios es el malo. Pero en peor que eso, aparecen líderes que le caen encima a los pobres hermanos, decirle, es que tú no tienes fe, y se nos olvida algo bien importante, Dios es soberano, y en su soberanía Dios siempre nos escucha, pero Dios va a responder con aquello que Él entiende que es lo mejor que nos conviene. Dios no nos va a dar lo que no nos conviene. Dios no nos va a dar lo que no necesitamos. Dios no nos va a dar aquello que no estamos preparados para recibir, porque nos puede causar daño. Dios nunca va a conceder algo que, aunque sea bueno para ti, sea lastimoso para otro hijo de Él. Dios conoce todos los escenarios, y porque conoce todos los escenarios, Él decide qué es lo que tiene que dar y cuándo. Y por eso nosotros tenemos que darle gracias, gloria y honra, no importa lo que recibamos de Él. Que es difícil, sí, es un seminario bien difícil. Pero usted pasa de 101 a 102, después lo llevan a 201, después llegan hasta que llega a 1000. Teología del proceso, 1000. Usted sabe lo que es un desierto ya. No vamos a salir por esa puerta
a decirle a la crisis, ven que quiero crecer y aprender. No las llame, ellas llegan solas. Uno se matricula en esos seminarios involuntariamente. Pero cuando Dios no me contesta lo que yo espero, me revela a la misma vez cuál es su voluntad. Y estos levitas empezaron a ver algo que no habían visto en el templo. Algo que David ya tenía claro en el Salmo 23. Algo que mucha gente conoce, especialmente en los momentos de soledad y de angustia. El concepto presencia versus el concepto presente. Yo tengo un templo en Jerusalén donde yo entiendo que Dios está presente. Pero ahora Dios quiere revelarle que aunque el templo no está, su presencia está donde están sus hijos. David decía en el Salmo 23, verso 6, y en la casa del Señor moraré por largos días. Y tenemos dos situaciones. Una, que no se refiere al templo, porque el templo lo hizo Salomón, y ese es posterior. Así que casa no es templo. Dos, que no es la casa de él literalmente, porque él está en el desierto huyendo de Saúl. Así, ¿a qué casa está hablando David? Sustituye a casa por presencia. Y en la presencia del Señor moraré por largos días. La presencia de Dios es y está donde sus hijos se sienten, aunque sea a llorar las penas. Allí se revela el poder de Dios. Mire cómo empieza ese salmo. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y allí llorábamos. Allí está la presencia del Señor, aunque no esté el templo. Aleluya. Tienes que ir al hospital. Allí está la presencia del Señor contigo. Tienes que ir al tribunal. Allí está la presencia del Señor contigo. Tienes que ir a un proceso que esté en contra tuya. Allí está la presencia del Señor contigo. Tienes que ir al campo santo a enterrar los tuyos. Allí está la presencia del Señor contigo. Esta presencia eterna no está limitada a una estructura. Esta presencia eterna no está limitada a si yo le canto o no le canto. Esta presencia es de un Dios soberano que ha determinado desde la eternidad que acompañará a los suyos todos los días de su vida hasta el final. Que yo no lo sienta no quiere decir que no esté. Hay una figura de los indios Sioux que me llama mucho la atención. Sé que cuando en Estados Unidos querían convertir a un adolescente en hombre, en guerrero de la tribu, a los 14 años se lo llevaban a un bosque. Iban todos los guerreros con los muchachos, le ponían una venda en los ojos, le amarraban las manos y lo sentaban en el medio del bosque porque tenía que pasar la noche solo. Si se quitaba la venda, se desamarraba, lo exiliaban y cualquier otra tribu cercana sabía que lo podía matar porque era un cobarde, era un traidor, 4 cosas. En un bosque en Estados Unidos, donde hay osos, lobos, linces, gatos monteses, serpientes, entre otras cosas, una noche amarrado, sin mirar, debe ser una tragedia. Solamente tenían que estar allí esa noche y al otro día, cuando el sol empezara a herirle, entonces era que podían quitarse la venda y todo lo demás, para sorpresa de los muchachos que sobrevivían. Cuando se quitaban la venda, a duras penas con las manos atadas, veían que su papá había estado sentado al frente de él toda la noche velándolo.
Yo no tengo que ver a Dios para saber que está sentado al lado mío velando por mí. Yo no tengo que escuchar al Señor para saber que su presencia es real. Lo único que tengo es que creérmelo. Crea que el Señor está ahí sentado al lado suyo frente a los ríos de su dolor y de su sufrimiento. Lo segundo que iban a experimentar los levitas era cambiar esta mentalidad de una religión de requisitos por una experiencia espiritual de vida. El mundo judío se convirtió en una religión de cumplir con requisitos y reglamentos hasta los tiempos de Cristo. Hoy día este movimiento mesiánico está trayendo tanta confusión a las iglesias. Sí hay que cumplir con la ley para ellos son los 10 mandamientos. La ley para el mundo judío son 613 preceptos. Que ni los mismos judíos actuales pueden cumplir todos porque no hay templo. Para que usted tenga una idea, yo sé que casi todos ustedes, por no decir la mayoría, tienen un fregadero que está dividido en dos. Y nosotros nos creemos que una parte es para enjuagar y lavar y la otra es para secar. Eso lo inventaron los judíos y eso es una parte para los platos donde se come carne y una parte para los platos donde se comen lácteos. Porque en el mundo judío no se puede mezclar lo lácteo con la carne, porque hay un texto que dice que no mezcles la sangre de la vaca con la leche del ternero. Y por eso inventaron las neveras con tablillas. Y en una tablilla ponen los lácteos y en otra los jamones y las carnes, lo que sea. Mira dónde llega eso. Entonces, cumplir con los requisitos me garantiza una relación con Dios. Cumplir con lo que Dios me pide me garantiza una relación con Él. Pero ahora no hay templo. Entonces se me perdió la relación. Y ahora es que Dios viene a decirle, es que yo estoy por encima de la religión. Yo estoy por encima del templo. Yo estoy por encima de los requisitos. Dios lo que está buscando es una relación con el ser humano. Una entrega de parte del ser humano para que pueda recibir de parte de Dios todas las bendiciones que Dios tiene para sus hijos. Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios de amor, este es un Dios de paz, este es un Dios de gozo. Dios no puede traer nada malo para tu vida. Dios lo que quiere es acercarte a Él para que veas cuán grande es Dios. Pero en muchas ocasiones nuestros propios preceptos doctrinales, nuestros propios reglamentos religiosos nos alejan tanto de Dios que lo dejamos fuera de la fórmula. Ahora no hay que ir al templo a encontrarse con Dios, está en el cautiverio, no hay templo. ¿Y qué vamos a hacer? Dios viene a visitarlos. Dios viene al cautiverio y de estas cosas Dios sabe porque este también es el Dios de la esclavitud en Egipto, este es el Dios del éxodo, este es el Dios del establecimiento de las tribus, este es el Dios que conoce las rutas de los seres humanos. Tercero, y quizás el más importante de todo, había un himnólogo que había escrito un himno hace mucho tiempo, ya no se canta en las iglesias. Sé que el coro decía, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Eso uno no lo aprende hasta que no empieza a vivirlo. Los levitas ahora son confrontados por sus enemigos. ¿Qué vieron los enemigos? La actitud de los levitas. Ante su crisis nos vamos a sentar. Ante su crisis vamos a llorar. Y ante su crisis voy a enganchar las arpas. Y viene el enemigo, que es el que le causa la crisis, y le dice, canten. Y le pide dos cosas, canten los cánticos de Sión. Y después le dicen, y canten con alegría. O sea, tampoco ven a cantar por cantar, canten con alegría. Y ellos dicen, ¿cómo vamos a cantar? Qué interesante.
Porque lo que el enemigo le destruyó fue el templo. Nunca le pudo destruir el Dios que habitaba en el templo. Te pueden destruir y quitar algunas cosas de tu vida, pero nunca te van a quitar esa relación con ese Dios glorioso que camina contigo. Entonces, ¿a quién le cantábamos? A lo que teníamos. ¿A quién le estamos cantando? A los bienes materiales. ¿A quién le estamos cantando? ¿A las bendiciones? Vamos a cantarle al Dios de las bendiciones. Vamos a cantarle al Dios de los bienes. Que digamos como Job, Él dio, Él quitó. Seguimos glorificando su nombre como quiera, porque Él sigue siendo Dios. Con lo que yo tengo, con lo que yo pierdo, con lo que yo soy o dejo de ser, donde yo estoy o donde yo estaba, Dios sigue siendo el mismo. Y a veces el enemigo tiene que venir a decirnos, canta. A veces algunos hermanos, en su afán de ayudar a uno, nos mandan el mensaje más equivocado. ¿Fuiste al médico? Sí, fui. ¿Qué te dijeron? Ay, el análisis está un poquito delicado. ¿De verdad? Sí, mira, está en este %. Ay, tienes que cuidarte porque de eso se murió fulano en la iglesia. Con ese aliento no caminamos mucho. Don Florentino Santana, pastor de Calle Comerío, ya en la morada del Señor, le dijo a un hermano de la iglesia que tocaba un güiro espectacular. Tenía este estuche el güiro. Tenía un paño envuelto en una manta y todas esas cosas. ¿Qué le pasó? Que en el último culto de oración no vio el güiro. Y dijo, pastor, que estoy enfermo y no me siento bien. Y el pastor Florentino, que siempre tenía sus chistes, y que si uno lo dice, pueden montarle una hoguera en Plaza de las Américas y quemar a uno, pero él era florentino, él lo decía. Le dijo, ¿qué te pasó? No, que fui al médico y me dieron un diagnóstico. Y él le dijo, ¿y el güiro también está enfermo? Ah, pastor, tu lugar está allí. Y hasta que tú no caigas en una cama o pase lo que sea que Dios quiera que pase, tu lugar sigue allí. Mantente de pie frente a la adversidad. Sigue cantando en la prueba. Porque si hay un cántico que de verdad tiene sentido, es el que se canta en la crisis. Es el que se canta en el dolor. Y usted sabe que le dice, ven el culto de oración, que los ancianos oren por ti. Para que el Señor te sane. ¿Usted sabe qué? Nunca se sanó porque es que no estaba ni enfermo, el diagnóstico era equivocado. Pero ya mentalmente se había afectado. Nosotros tenemos una urgencia de empezar a romper esquemas que no nos están haciendo bien. Y el primero de esos esquemas a veces viene de la misma boca de los enemigos nuestros. Adiós, tú no eres cristiano. Nos están mandando un mensaje. Porque aún los que no creen saben qué es lo que se supone que uno haga en las circunstancias que uno se encuentra. ¿Y por qué nos pasa eso? Es como que a veces como que la mente nos crea un cortocircuito y nos da trabajo. A todos nos da trabajo levantarnos por la mañana a cantarle al Señor. Nos da trabajo levantarnos de la cama. Pero no es más cierto que eso, que cuando empezamos a alabar a Dios aún con pereza, la alabanza empieza a fluir. Y empieza a cambiar, y el tono empieza a aumentar, y el volumen empieza a subir, y las expectativas son diferentes. Y cuando el ser humano alaba, interrumpe los pensamientos circulares que producen la depresión. Y cuando el ser humano alaba, echa a un lado un poco las preocupaciones, porque usted no puede estar alabando de un lado y preocupado por el otro. Es uno o lo otro. Por lo tanto, la alabanza tiene un peso. El enemigo le estaba dando la clave a los levitas, le decían canten, pero no canten cualquier cosa, canten los cánticos de Sión, y no canten en cualquier actitud, canten con alegría, canten con entusiasmo. El mismo enemigo sabía que la clave para levantarse de aquella crisis era alabar al Dios al que le servían. Iglesia, canta.
Canta con alegría para que Dios se glorifique. Hay un poema de Mario Benedetti, se titula Ovillos, O-V-I-L-L-O-S, ovillo. Ovillo es el revolú que se forma con el hilo cuando usted lo saca del palo. Nosotros en el argot puertorriqueño le llamamos el bollo de hilo. Y los que alguna vez volamos algún cometa saben que el revolú que se forma cuando uno trata de darle hilo al chiringa o al cometa para que, ¿verdad? Usted sabe. Y son 4 líneas, pero mire qué clase de 4 líneas. Si yo deshilo la memoria, se me empieza a ovillar la nostalgia. Pero si desovillo la nostalgia, se me va ovillando la esperanza. Siempre es el mismo hilo. Está diciendo ese poema y cómo lo amarramos con el Salmo. Si yo empiezo a alabar, se me activa la memoria. Y en la memoria voy a empezar a ver las colecciones de estampas de todas las cosas que Dios ya ha hecho por mí. De cómo Dios te ha cuidado, de cuántas cosas Dios te ha sacado y te ha librado. Y cuando empieza ese hilo a deshilarse, se hila la nostalgia, porque me acuerdo de cómo Dios trabaja con uno y empiezo a ponerme nostálgico. Señor, tú has sido bueno. Señor, tú has sido una bendición en mi vida. Pero si yo deshilo esa nostalgia, entonces me va a surgir la esperanza, porque me voy a creer que el mismo Dios que trabajó conmigo, de acuerdo a mi memoria, también va a estar en mi presente y me va a asegurar mi futuro. En vez de sentarnos a llorar en los ríos de la angustia, en los ríos de la amargura, en los ríos de la tristeza, vamos a hacer lo que se supone que haga un levita. No se siente en su crisis. Póngase de pie. No llore. Alabe. No enganche su talento y su don. No enganche su toga. No enganche su ministerio. No enganche su servicio. Descuélguelo. Póngaselo encima. Y que aún sus propios enemigos sepan que usted es quien usted es, no por donde usted estaba, sino por con quien usted camina. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Y que ese amigo siga mostrando su fidelidad, aun si tenemos que pasar por los ríos de Babilonia y sentarnos a acordarnos de Sión. Y si hay alguien en esta mañana que necesita la oración y que no se quiere ir de aquí, porque quiere por lo menos sentir que en esa oración Dios ha tratado con su vida. Y si hay alguien aún todavía que se quiere reconciliar con el Señor, y si hubiera alguna visita que también se quisiera rendir a los pies de Cristo, no importa cuál sea la situación de las que le he mencionado, póngase de pie donde usted está y déjeme orar por usted en esta hora. Dios te bendiga, hijo. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, hermana. ¿Hay alguien más que necesite oración? Dios te bendiga, hermana. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Qué bueno es el Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alabanza a Cristo. Los hermanos que se pusieron de pie, ¿pueden hacer un grupito aquí al frente para agruparlos en una sola oración? Amén. Seguro. Dios es tan fiel. Dios es tan bueno.
sus bondades no tienen fin. Aún hoy, si usted estuviera dando un paso inicial, usted se mira 5 años atrás. Aún hoy, usted no es el mismo. Así que mírese dentro de 5 años más. Hace 2 años predicaba yo una campaña de Semana Santa en Salinas. Se convirtieron unos cuantos miembros de una ganga del barrio y estaban llorando en el altar. Yo le decía, ¿ustedes tienen celular? Sí. Tírense un selfie. Y dentro de 2 años se miran cómo ustedes vinieron a los pies de Cristo. Yo le aseguro que el próximo selfie no va a ser el mismo. Hay algunos que todavía perseveran. Hay otros que se fueron y los mataron. Y algunos que no quieren volver, pero los que se quedaron siempre me recuerdan. El selfie no es el mismo. Hay alguien que aquí se está reconciliando con el Señor en esta mañana. Solamente hágame así. Baja la mano y ya ves, para que en la oración yo lo pueda añadir. Dios te bendiga mucho. Te felicito. Recibe nuestro abrazo. ¿Hay alguien más? Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, cuán amables son tus moradas. Cuán grande eres tú, Señor. Esa presencia gloriosa de la que no hay forma de salir de ella. Derrámala esta mañana en este altar sobre cada uno de tus hijos y tus hijas que aquí te dicen hoy: ayúdame, Señor, a levantarme de donde estoy sentado. Ayúdame a cambiar mi lamento en cántico nuevo. Ayúdame a descolgar lo que he dejado enganchado que te pertenece a ti. Y permite que me pueda poner de pie ante mi adversidad. Esa es la oración de tus hijos esta mañana. Y solamente tú lo puedes hacer. Demuéstrale que tú estás presente. Hazle saber que tú no te has ido de ningún lado de ellos. Hazle saber que tú estás ahí en su dolor, en su angustia, en sus lágrimas, pero que tú las vas a enjugar todas y las vas a convertir en un cántico nuevo. Hazle saber que tú eres el Dios de la presencia. Hazle saber, Señor, que la realidad no es la que se destruyó, es la que nace de adentro de la destrucción. Responde a sus luchas. Abrázalos. Y a nuestro hermano que se integra al reino, quítale el vestido del mundo y ponle vestiduras resplandecientes, calzado, anillo nuevo, que sepa que es heredero del trono, del reino, de la gracia, de la misericordia, y que contra él no hay infierno que pueda. Afirma sus pasos y escribe su nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos. Y en esa misma actitud no hay nada más que añadir.